según algunos de los responsables de de nuestro sistema eléctrico, de los responsables políticos de nuestro sistema eléctrico, como es la presidenta de Red Eléctrica Española, todo hasta 2021 teníamos el mejor sistema de red eléctrica del mundo. ¿Eso es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo. Bueno, pues sí, esta era la opinión que tenía Beatriz Corredor en 2021, presidenta de Red Eléctrica Española. Y tengo que decir que era la opinión que teníamos pues prácticamente todos los españoles de lo que teníamos como sistema de red eléctrica. Una red eléctrica que tradicionalmente ha sido una red con muchas fortalezas, una red muy resistente y una red muy preparada para poder llevar la luz de todos los españoles a cada uno de los hogares. España ha sido tradicionalmente un país donde nunca ha faltado el suministro. Los cortes de suministro eléctrico se producían quizá en lugares muy remotos con difícil acceso y muy puntualmente, una vez cada mucho tiempo, cada muchos años. Pero no es habitual, no ha sido habitual nunca en la red eléctrica española los cortes de suministro, hasta que el año pasado, el 28 de abril, resulta que nos dimos cuenta que el rey estaba desnudo. Claro, ¿qué problema tenemos con este asunto? Bueno, pues que empiezan a sacarnos los colores. ¿Por qué? Pues porque ese día 28 de abril del año pasado, cuando se produjo el apagón que nos afectó a todos los españoles, nos dimos cuenta de que algo fallaba, de que teníamos algo en nuestro sistema de producción eléctrica que no funcionaba, porque se daba una circunstancia que no se le escapaba a nadie. Durante estos últimos años, desde que Zapatero arrancó con las hipersubvenciones a las energías renovables, España se ha llenado de parques fotovoltaicos y de parques eólicos, disparando la capacidad de generación eléctrica en España de una manera extraordinaria, muy por encima de las necesidades de producción eléctrica que tiene nuestro país, muy por encima de la demanda media anual que tiene España. Una demanda que podríamos cubrir hasta 3 veces con la generación eléctrica que tenemos. Dicho de otra manera, España en estos últimos años ha instalado capacidad de generación eléctrica para abastecer a 3 países como el nuestro, a 3 Españas. Claro, con esta extraordinaria capacidad de generación eléctrica se nos olvidaba un pequeño detalle, que sí, que teníamos un gran Ferrari para producir energía eléctrica con nuestro mix energético, nuestras nucleares, nuestras centrales de ciclo combinado y toda la producción de energía renovable, pasando por la hidráulica y terminando en esa eclosión de las energías renovables fotovoltaica y eólica. Teníamos un auténtico Ferrari de generación eléctrica, pero no sabíamos que esa energía no transitaba por las mejores autopistas para llegar a las diferentes ciudades y a los diferentes hogares en España, sino que transitaba por auténticos caminos de cabras, por auténticas carreteras llenas de baches sin haber sido actualizadas y debidamente invertidas durante los últimos años. No se han mantenido como se debían ni se han modernizado como el mix energético, la evolución del mix energético obligaba, ya que cada vez más introducíamos en el mix energético en España energía eólica y fotovoltaica que requiere de otras capacidades diferentes a las que tenía nuestra red. ¿Por qué? Bueno, pues porque son energías, tanto la solar fotovoltaica como la eólica, asíncronas y que requieren de una mayor generación de sincronía, una mayor generación de inercia dentro del sistema para evitar que la volatilidad que caracteriza a este tipo de energías evitara que se produjeran problemas como el que se produjo el día 28 de abril en el gran apagón de España, que fue, digamos, el gran escaparate en el que toda Europa y todo el mundo pudo ver que el rey, ese gigante de la generación eléctrica en España, en realidad estaba desnudo, y lo que le había desnudado era una
desmedida ambición por parte del Ejecutivo de hacer depender el mix energético cada vez más de la energía eólica y la energía fotovoltaica, y no haber invertido durante todos estos años suficiente dinero en el mantenimiento de una red eléctrica incapaz de asumir ese tipo de producción eléctrica en ese porcentaje de mix energético como el que se estaba intentando poner en marcha día tras día. ¿Quién nos ha sacado los colores ahora? Ha sido Europa. Europa ha sido la encargada de sacarnos los colores, y nos ha sacado los colores porque en el informe que han elaborado, en este caso, bueno, pues el informe para determinar las debilidades o las fortalezas de los sistemas energéticos para la seguridad de la distribución eléctrica en Europa, este informe lo que demuestra es que España está lejos de ser una de las regiones más fuertes en energía eléctrica. Ahora Bruselas identifica a España, en España, una combinación de debilidades que limitan su aportación a la seguridad europea y que aumentan su vulnerabilidad ante episodios de dificultades dentro del sistema. Sigue siendo una de las regiones menos interconectadas con la Unión Europea, es otro de los puntos débiles de nuestro sistema eléctrico, con unos niveles de intercambio de energía muy limitados únicamente con Francia. Por si tenemos un problema de energía eléctrica, como sucedió el pasado 28 de abril, no tenemos gran capacidad de recibir energía de nuestros vecinos para solventar ese problema. No es solo eso, sino que en la otra dirección, la de la salida de energía eléctrica generada en España, tampoco el resto de Europa puede aprovechar esas interconexiones con España para aprovechar esa oferta de energía eléctrica que puede producir nuestro país. Por último, también hay que recordar que esta misma semana se han publicado los datos de congestión de la red eléctrica que demuestran que en este mismo mes de enero más del 88% de los nudos eléctricos en España tienen cero capacidad disponible, están absolutamente indisponibles. Según la asociación del sector, la asociación AELEC, solo el 12% de los que solicitan acceso a la red lo obtienen. En definitiva, un rey, el de la red eléctrica española, que en realidad está desnudo y que amenaza la estabilidad eléctrica en un país como España, cuyo presidente presume de ser referencia internacional en electricidad. Esto es el asunto principal que vamos a tratar hoy, pero hoy han sucedido otras muchas cosas, entre otras que el Gobierno ha reunido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un consejo en el que la señora María Jesús Montero va a hablar con el resto de comunidades autónomas ese plan que negoció con Junqueras y que nos presentó a todos, según el cual hay que cambiar la financiación autonómica para favorecer todavía más a Cataluña de lo que se favorecía hasta ahora y para perjudicar, o casualidad, a comunidades como la Comunidad de Madrid o Galicia. Y me acompaña Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú qué tal? Oye, tenemos un programa muy interesante por delante, muy centrado en el sistema energético, después de que nos hayan sacado la tarjeta amarilla en Europa, según ese informe del que estábamos comentando. Vamos a profundizar mucho en esto, pero hoy, si echamos un vistazo al libre mercado, tenemos asuntos súper interesantes. Uno, el que firma Diego Sánchez de la Cruz en la portada, el gráfico que resume las trampas del nuevo modelo de financiación autonómica de Montero, gráfico que elabora otro amigo de este programa, el profesor de las Hespérides, Santiago Calvo. Eso es, y que demuestra que Cataluña, como no, es la gran beneficiada de ese proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica que planteó el otro día, el pasado viernes, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que hace es comparar la financiación efectiva por habitante ajustado antes y después del nuevo modelo. Y los resultados, como dice Diego, son inequívocos, porque Cataluña pasa, digamos, de una base de 100,9, es decir, tomando como de media nacional el 100, ¿no? Estadísticamente hablando, ya Cataluña parte de una situación de ventaja, pues pasaría a un puesto o a una puntuación de 104, cuando por ejemplo la puntuación de Valencia sería de 102, de Castilla-La Mancha de 106 o de Andalucía del 98,8. El problema aquí es ese contraste, ¿no? Es
cómo Cataluña, sin ser una de las comunidades consideradas infrafinanciadas, pasa a situarse entre las que más beneficios obtendrían de esta reforma. Y si nos preguntamos por Madrid, pues se sitúa en un lugar, digamos, intermedio en ese baremo que ha realizado Santiago Calvo. Entonces, ¿qué es lo que concluyen? Pues bueno, porque es un diseño que está hecho para contentar básicamente a quienes sostienen el gobierno de Pedro Sánchez. Un sistema que ha diseñado María Jesús Montero de acuerdo con el señor Junqueras, que hay que recordar que está inhabilitado, que ha sido condenado por golpista y que además no gobierna en la Generalidad de Cataluña, aunque se arrogue el derecho a negociar esa financiación para Cataluña como si fuera el primer responsable de la comunidad autónoma. Insisto, el sistema lo ha negociado María Jesús Montero sosteniéndose en algo llamado ordinalidad. Eso es, sí. ¿Qué se esconde detrás de este palabra? Bueno, pues que es la justificación o el eufemismo que se ha utilizado para decir que Cataluña tiene que cobrar la tercera que más cobre por ser la tercera que más aporta. Sin embargo, Maite Loureiro nos recuerda hoy en Libre Mercado lo que decía María Jesús Montero sobre la ordinalidad cuando su puesto como ministra de Hacienda no dependía de lo que hicieran los de Esquerra, sino que era consejera de la Comunidad Andaluza. Efectivamente, era consejera de Hacienda de Andalucía en el año 2018. Y lo que afirmaba es que el principio de equidad u ordinalidad suponía un peligro para este principio de equidad, ¿no? Para la igualdad entre españoles aplicado al sistema fiscal. Y es que lo que ocurría es que el Parlamento andaluz aprobaba en esa fecha un dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el sistema de financiación autonómica que rechazaba frontalmente ese criterio de reparto que estaba planteando desde el PP. Y entonces, evidentemente aquí lo que María Jesús Montero, y a veces lo hemos escuchado, ese corte en respuesta sobre todo a Cristóbal Montoro, lo que afirmaba era que, pues evidentemente, ellos como dirigentes y responsables de la Comunidad de Andalucía, pues no estaban por la labor de romper la equidad entre españoles. Algo que, como dices, ahora ha cambiado cuando su situación en Moncloa, su mantenimiento en el poder, depende de ello y depende, evidentemente, del apoyo, entre otros, de los secesionistas catalanes, que lo que quieren es pues mayor independencia en el ámbito fiscal y, básicamente, poder recaudar, porque ya sabemos que también están poniendo en marcha la llamada Agencia Tributaria Catalana, que por ahora lo que parece que se ha negociado no es, entre otras cosas, la cesión del IRPF de las pymes y también del IVA. Entonces vemos cómo, pues insisto, María Jesús Montero cambia de opinión según lo que le convenga. Desde luego. Más informaciones relativas precisamente a los anuncios de Sánchez en materia de vivienda. Y es que Leticia Vaquero nos recuerda hoy en Libre Mercado que Sánchez está recuperando en esta ocasión las medidas que ya puso en marcha un tal Francisco Franco en el siglo pasado. Sí, ha contactado Leticia con Julián Salcedo, que es jurista y presidente del Foro de Economistas e Inmobiliarios, que explica que en el año 64 se aprobó ya una ley de arrendamientos urbanos que, en connivencia o en la línea en la que el régimen de Franco consideraba la vivienda un bien, digamos, de importancia fundamental en la sociedad española, pues lo que hacía era regular el uso no solo de los alquileres, sino también de los alquileres de habitaciones, porque hay que recordar que el anuncio de Sánchez no era simplemente, o no se reducía solo a una bonificación del IRPF a aquellos propietarios de vivienda que no subieran los precios del alquiler, sino que también tenía por objetivo regular, entre otras cosas, el arrendamiento de habitaciones. Bueno, pues esto ya lo hacía Franco y vemos que, evidentemente, el gobierno socialista, que recordemos que el 2025, aunque al final se les frustró porque no tiene ningún sentido, se nos presentaba como el año Franco, el año en el que iban a celebrar más de un centenar de actos para conmemorar la muerte del dictador. Curioso, ¿no?, que conmemoren ese evento en lugar del paso a la democracia. Pues en realidad esconde un pufo de relato discursivo, retórico, como lo queramos llamar, pero que evidentemente es demagógico y contradictorio, porque mientras que se nos presentan como la gran oposición al régimen franquista, en realidad lo que hacen es inspirarse en las medidas, sobre todo en vivienda, que Franco ya aplicaba, porque aquí hay que añadir también el llamado Instituto de la Vivienda, ¿no?, que es algo que Franco puso en marcha y que ellos querían recuperar con esa empresa, Casa 47, para incentivar lo que consideran el alquiler asequible y la vivienda asequible. Y vamos con la última de las informaciones que figuran hoy en la portada de Libre Mercado destacadas. La Complutense gasta cerca de 100.000 euros anuales, atención, no en profesores,
no en traer a premios Nobel para que den charlas a sus alumnos, desde luego no en instalaciones deportivas, no en mejorar las instalaciones de comedor, no, 100.000 euros al año solo en borrar grafitis. Sí, es una información que trae Pablo Aro, que destaca que entre 2020 y 2024 la media de gasto anual de la Complutense para este tipo de acciones ronda los 100.000 euros, y en concreto en 2020 lo superaron, de hecho en el 2021 también, en el 22 por poco también lo superaron, ya en el 23 se situaron en los 75.000 euros y en el 24 por poco no alcanzaron los 100.000, pero en cualquier caso hay que destacar, ¿no?, como la izquierda política y también mediática, que al final dieron el salto, como sabemos perfectamente, viniendo de algunos sectores de la Complutense, ha tomado la universidad y lo que ha hecho de allí es, pues, en la Facultad de Políticas, evidentemente, sobre todo, en Somos Aguas, pues un lugar en el que si tú entras, no sé si tú has entrado, Luis Fer, alguna vez, da pena verlo. Yo estudié allí. Ah, vale, no lo sabía. Estudié en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, sí. Pues si entras... Y evidentemente está todo lleno de grafitis, sí, de carteles, de todo siempre. Sí. Y si entras a día de hoy sigue estando así, de hecho, con imágenes o, digamos, lemas relacionados o bien al Che Guevara o a Chávez o gente así, señalando a gente en concreto, por ejemplo a Ayuso, al rector, a responsables de la universidad, que evidentemente ellos consideran que no son lo suficientemente izquierdistas. Ay, amigo. Son fascistas, peligrosos. En fin, una información muy destacada que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado. Te dejo que terminemos con una más, y es la de la baliza V16. Sí, porque como informa Miguel Puga, los inventores de esta baliza que nos han impuesto lograron 2,25 millones de... No nos lo han impuesto ellos, nos lo ha impuesto la Dirección General de Tráfico. El gobierno, ellos se limitaron a inventarla y, por lo que veo, a forrarse. Sí, porque como informa Miguel Puga, gracias al ICO lograron 225 millones de euros tras aprobarse la obligatoriedad... 2,25 millones. Eso es, la obligatoriedad de la baliza por parte de la DGT. Entonces vemos que en realidad, y esto es algo que sospechábamos, siempre este tipo de políticas lo que hace es beneficiar a unos en concreto, ya sea por algún interés o simplemente de forma casual, eso no lo sabemos todavía, pero lo cierto es eso, que al final este tipo de obligaciones evidentemente por detrás o bien tienen un interés o en cualquier caso benefician a unos pocos. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar ese repaso a la portada de Libre Mercado con los asuntos principales que llevamos en nuestro periódico, y vamos a analizar ahora otros asuntos interesantes sobre la actualidad económica en el día de hoy. Antes de irnos al repaso de las noticias económicas, déjenme que les informe y que les invite a seguirnos el próximo lunes en Con Ánimo de Lucro. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a tener una entrevista muy interesante que les animo a todos ustedes a atender con minuciosidad. ¿Por qué? Pues porque nos va a acompañar Chencho Cervera, que es la directora de la oficina de Circa en Madrid, y nos va a explicar cómo funciona un mundo apasionante, que es el negocio de la compra y venta de lujo, de piezas de lujo, de joyas de gran tamaño, joyas vintage y, por supuesto, relojes de primer nivel. Hablamos de Rolex, de Patek Philippe, de Audemars Piguet, y todo esto nos lo va a contar con profundidad Chencho Cervera el próximo lunes en Con Ánimo de Lucro. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, nos vamos a las noticias del día. Resto de noticias económicas del día que repasamos con ayuda de Rubén Folguera, y empezamos por Montero, que va a elevar a Cataluña del 5º lugar al 1º en financiación per cápita. Tal como podemos leer hoy en Prensa Económica, Cataluña recibirá con el nuevo modelo casi 4.400 euros por habitante, lo que representa 577 euros más que lo que viene recibiendo. No será la que más dinero extra reciba per cápita, ya que la región de Murcia será con 749 euros, la Comunidad Valenciana con 666 euros y Castilla-La Mancha con 587 las que más lo hagan. Pero como estas tres regiones son las de menos financiación por habitante, reciben ahora la suma de 577 euros de la cantidad que obtendrá Cataluña extra, convierte a esta comunidad en la que será mejor retribuida por cabeza. Vamos con Fedea, que denuncia la perversión de la propuesta de María Jesús Montero. Un informe publicado hoy por Fedea detalla que la propuesta de reforma de la financiación autonómica planteada por el Gobierno introduce una arbitrariedad con determinados mecanismos dirigidos a darle a Cataluña una jugosa prima, dicen. De este modo, Fedea concluye que la propuesta de Hacienda agrava la ausencia de incentivos para la disciplina fiscal de las regiones. Además, advierte de que para que las comunidades autónomas tengan más recursos, el Estado tendría que quedarse con menos o habrá que subir impuestos.
Más asuntos. La política verde del gobierno encarecerá aún más la vivienda. El Ministerio de Vivienda trabaja en la reforma del llamado Código Técnico de Edificación, el marco que establece las exigencias mínimas que deben cumplir todos los edificios de nueva construcción o ya levantados. La nueva norma, que no debe ser refrendada en el Congreso por su carácter técnico y se encuentra actualmente en fase de consulta, establece horizontes medioambientales ambiciosos que podrían llegar a suponer un sobrecoste de hasta 18.000 euros, según cálculos del Colegio de Aparejadores de Madrid. Y sigue creciendo la tensión entre Donald Trump y Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal norteamericana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este martes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmando que es corrupto o incompetente, después de que éste haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, un extremo que ha enmarcado en la campaña de presiones por parte del mandatario estadounidense para que baje los tipos de interés. Así lo ha dicho en una entrevista concedida para la CBS. Bueno, se ha cedido miles de millones de dólares del presupuesto, así que o es incompetente o es corrupto. No sé qué es, pero ciertamente no hace un buen trabajo. Además, en relación a la renovación de la sede de la Fed, Trump ha asegurado que Powell podría haberlo arreglado con 25 millones de dólares sobre unos edificios construidos en la década de 1930 y que desde entonces no han sido restaurados. Y vamos con más sobre los bancos centrales. Los banqueros centrales apoyan, en este caso, como no, corporativismo, a Jerome Powell. Hasta una docena de responsables de bancos centrales del mundo han emitido un comunicado conjunto en defensa de Jerome Powell, en el que sostienen que la independencia de los bancos centrales es un pilar fundamental de la estabilidad de precios financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos, dicen. Precisamente hemos sabido que fueron Lagarde y Pablo Hernández de Cos, entre otros, quienes impulsaron este comunicado. Y mucha atención a lo que sigue haciendo Argentina, que ya ha salido del foco de la primera plana de los periódicos de la información internacional, pero en cualquiera de los casos las reformas de Javier Milei siguen cosechando muy buenos resultados, en este caso en materia de inflación. Argentina ha finalizado el año 2025 con una inflación interanual del 31,5%, la cifra más baja de los últimos 8 años, después de registrar un IPC del 2,8% en el mes de diciembre, según datos del INDEC. Cabe destacar que el país cerró 2024 con una inflación anual del 118%, que se redujo en un 45% en tan solo 12 meses. Bueno, extraordinario, claro. Cuando uno escucha una inflación del 31% dice, madre mía, pero es que veníamos de donde veníamos. Veníamos de una inflación absolutamente inasumible y que solo el año anterior, el 2024, cerraba con un 118%. Es terrible, una inflación que hacía que la mayoría de los bienes y servicios duplicara su precio en el transcurso de un solo año. En definitiva, una información que nos sirve para cerrar este repaso a las noticias más importantes del día, y ahora sí nos vamos directos a la tertulia. 12:32 minutos de la tarde, 11:32 en Canarias. Entramos ya en tiempo de tertulia y lo hacemos con Rubén Folguera, que se continúa con nosotros. Rubén. Aquí seguimos. Y con mi compañera y jefa también, Mercedes Rodríguez, subdirectora de Libertad Digital. Y dentro de la redacción de Libertad Digital y Radio es quizá la persona que más de cerca conoce toda la actualidad que rodea al mundo energético, no solo a las instalaciones, a la red eléctrica y a la capacidad de generación en España, sino también a la actualidad que rodea a las empresas energéticas en España. Así que hoy, que teníamos esa gran percha, como nos gusta decir a los periodistas, que es ese informe de Bruselas fresquito, bueno, mejor dicho, calentito, acaba de salir del horno y lamentablemente nos saca los colores, bueno, pues creo que era necesario contar contigo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un informe que podríamos decir no nos descubre nada nuevo que no sospecháramos, por mucho que desde el Ejecutivo se haya insistido en señalar, digo, desde el Ejecutivo y también desde la propia Dirección de Red Eléctrica, se haya tratado de insistir una y otra vez en que, aunque se fuera aquí la luz en toda España, que realmente no hay problemas, que el sistema energético español es muy fuerte. Bueno, este informe de Bruselas no habla de tanta fortaleza. No, para nada. Y es que a estas alturas todavía seguimos sin saber exactamente qué pasó, porque como desde el Gobierno se mantiene que fue algo multifactorial, que fueron todos culpables, es difícil poner solución a algo de lo que se sigue sin señalar el problema de fondo. Y bueno, es un poco lo que dice Bruselas, algo que ya sabemos, algo que sigue sin resolverse, que es que las redes no estaban
preparadas para esa intensa penetración renovable que se ha multiplicado especialmente en los últimos 5 años y para las que no estaban listas. Unas redes que, si uno observa la evolución de la inversión precisamente en modernización y puesta en marcha y mantenimiento de las redes eléctricas en España, y lo hacemos en comparación con la inversión que se ha producido en otros países de nuestro entorno, quizá más parecidos a España, nos damos cuenta de que quizás sí que ha sido deficitaria. A mí me ha dado por mirar las cifras, desde 2014 a 2021, la media de inversión anual en mantenimiento, modernización y puesta en marcha de las redes eléctricas en España, esa inversión ha sido estable en el entorno de los 400-450 millones de euros anuales. En 2022 experimentó un ligero ascenso hasta los 530 millones y no fue hasta 2024 cuando alcanzó el récord de 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros será la media anual entre 2014 y 2021 de inversión en redes eléctricas que tenía un país como Italia. Nuestra inversión en red eléctrica se parecía lamentablemente a la de Portugal, aunque esta era bastante más baja, cuando Portugal depende de nosotros prácticamente energéticamente de manera total. De hecho, aunque tienen sus centrales de generación, la mayor parte comparten el sistema de generación con España. Yo creo que es evidente, y a la luz de lo que hemos conocido, a la luz del gran apagón del 28 de abril, que efectivamente tenemos un verdadero problema en una red eléctrica que no está preparada, que se ha quedado obsoleta para la capacidad de generación que sí que ha ido adquiriendo España a lo largo de estos últimos años, ¿no? Claro, y es algo paradójico cuando se supone que el objetivo del Gobierno, el objetivo de España para aprovechar ese potencial renovable de eólica, de solar, es que la electrificación se amplíe a más sectores, que la industria se electrifique, que haya muchísimas más plantas renovables, como está previsto de aquí a 2030, y eso lo aguanta la red. Pues realmente los datos sobre la mesa nos dicen que no. Aparte, una de las cosas que más me gusta del informe, Rubén, puedes participar cuando quieras, una de las cosas que más me gusta del informe es que llama la atención sobre otro punto que, digamos, ensombrece una de las cosas de las que sí que podríamos sacar pecho. Yo no sé si es muy bueno o es muy malo, pero lo que sí que sé es que es una realidad que España en estos años haya multiplicado su capacidad de generación eléctrica, muy por encima de las necesidades de nuestro país. Es decir, España hoy puede producir energía tiene capacidad de generación eléctrica como para abastecer a 3 Españas. Esa es la capacidad que hemos instalado en España. Si todo se pone a funcionar, hay energía para satisfacer la demanda de 3 países como el nuestro. Ahora bien, las redes eléctricas por las que circula esa energía no tienen una capacidad suficientemente actualizada como para que esa energía fluya. Pero no solo eso, nos dice Bruselas en ese informe que ha publicado, no sé si fue ayer o esta mañana, Bruselas nos dice, ojo, que esa gran capacidad que tiene España de generación eléctrica, esa enorme apuesta por las renovables que ha disparado la capacidad de generación, se podría aprovechar en el resto de Europa. El problema que tenemos es que España no deja de ser una anomalía, no deja de ser como está muy aislada energéticamente hablando, y las interconexiones solo funcionan con Francia. Con lo cual, no solo tenemos un problema de que debido a nuestras redes somos vulnerables y en caso de que pase otra vez lo del 28 de abril no tenemos capacidad de que nos llegue energía para solventar el problema, sino que esa gran fortaleza que tenemos literalmente se va por el sumidero, sí, se pierde. Por tanto, recordemos que Sánchez siempre ha presumido de la llamada isla ibérica, ¿no?, que habían creado en materia energética. Podríamos también concluir que esa particularidad es la que precisamente hace que España no pueda compartir esa energía y, por tanto, de algún modo, pues reducir la tensión de la red eléctrica, ¿no? Claro, eso es uno de los grandes problemas pendientes. Y el otro problema gravísimo es que la demanda no está subiendo lo que debería.
Y claro, esa enorme generación eléctrica al final se reparte entre pocos, no sube lo suficiente, tampoco hay baterías, no hay sistemas de almacenamiento que pudieran paliar un poco ese problema de que hay momentos del día en que se genera una enorme cantidad de energía que al final nadie aprovecha. Entonces, bueno, el apagón sacó a la luz, nunca mejor dicho, arrojó luz, el apagón arrojó luz sobre los grandes problemas que tiene el sistema y los grandes retos que están sobre la mesa, a pesar de que España y el Gobierno vendan a Bruselas en ese plan de energía hasta 2030 unos enormes objetivos renovables, de demanda, de generación, pero que no se ajustan con la situación actual, con la situación de las redes, con las conexiones con Francia. Hay muchos problemas que resolver, se está hablando mucho de ello, pero bueno, el reto sigue ahí, ¿no? Estamos hablando del informe que ha llevado a cabo la Comisión Europea a través de unos test de estrés sobre la seguridad energética en distintos países de la Unión Europea. Y es un estudio, un análisis, unos test que se elaboran antes de arrancar con el borrador de la estrategia de seguridad económica dentro de la región. Es decir, que todo lo que sabemos de este análisis que ha llevado a cabo la Comisión Europea forma parte de un estudio que lo que pretende es señalar debilidades y fortalezas dentro de la Unión Europea para garantizar su seguridad económica en este caso. Evidentemente, hoy la economía sin energía no se puede concebir, porque la energía es necesaria para poner en marcha las fábricas, para que los hogares funcionen con normalidad, en definitiva para que la economía se desarrolle. Y un buen sistema energético en un país desarrollado es también un reflejo de la capacidad de generación de riqueza de ese país. Quizá si ponemos en paralelo los problemas que presenta o que ya sabemos que tiene nuestra red eléctrica con una realidad terrible de nuestra economía, que es una productividad estancada o en retroceso, que es en última instancia lo que permite que un país genere más riqueza, tenga salarios mejores, la gente viva mejor, pueda vivir mejor y por lo tanto no le haga falta trabajar tantas horas, que es lo que le gustaría a Yolanda Díaz. Pero primero hay que producir más, claro. Claro, cuando ponemos estas dos realidades en paralelo, a lo mejor empezamos a explicarnos muchas cosas, ¿no? Parece que teníamos una gran capacidad de generación y por lo tanto que esto era en sí mismo suficiente como para presumir de un gran sistema eléctrico, y a lo mejor no teníamos tantas razones para presumir, ¿no? No, para nada. Y además también podemos recordar esos mapas de saturación que se publicaron en otoño, que se van actualizando y que reflejan que hay proyectos que quieren salir adelante, que piden acceso a la red y que no pueden hacerlo porque no tienen dónde. Y también... explícanos esto, cómo funcionan estos informes y qué es lo que nos están diciendo, que lo contábamos ayer en el informativo, pero aprovechando que estás, para que nos expliques muy bien qué significa esto de que de repente, pues oye, se pone en marcha, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Una planta fotovoltaica, porque hay un inversor que ha comprado una pastilla de terreno y necesita una interconexión a la red para meter la energía. No se puede. Que hay puntos donde ya no hay acceso para nuevos actores, puntos donde se ha solicitado y el expediente está en proceso, que es otro de los grandes problemas. Eso es la burocracia, ¿no? Y claro, es que eso al final paraliza muchas cosas. Esos centros de datos de los que se habla tanto, que van a requerir tanta energía para funcionar, de los que se puede aprovechar España, ¿no? Pues esos centros de datos que requieren unas ingentes cantidades de energía no pueden acoplarse a la red, no pueden solicitarlo ni siquiera porque no tienen dónde, ¿no? También las industrias que tienen que hacerse más verdes, que tienen que buscar cómo reducir emisiones, tienen que buscar cómo electrificarse, a lo mejor no pueden acometer esos proyectos porque no tienen cómo. Incluso proyectos de vivienda también se ven paralizados o ralentizados por problemas de acceso a la red. Claro, es un problema que está ahí sobre la mesa, del que se hablaba muchísimo, que las eléctricas piden más remuneración, que al final no han conseguido tanta como querían, y bueno, ahí está, ¿no? Que no existe la inversión suficiente y hay un problema de atasco en la red española. Es un problema que, por un lado, la ideología nos marca, o
digamos, desde el gobierno nos imponen una línea, una senda la que hay que transitar, nunca mejor dicho, porque ellos hablan de la llamada transición energética y que sin embargo es irrealizable técnicamente porque evidentemente no existen los medios, ¿no? Obligado por una agenda de transición energética o no, yo creo que todos debemos convenir que vamos hacia una realidad mucho más electrificada que antaño. Hoy es raro el desarrollo residencial que no instala o que al menos no se plantea instalar para, digamos, calentar y enfriar las viviendas un sistema de aerotermia, que son sistemas, pues la verdad que muy confortables, que evolucionan y mucho de las tradicionales calderas de gas, de carbón o de gasoil, y que ayuda tanto a calentar como a enfriar los propios edificios. Eso requiere de energía eléctrica, por mucho que sean muy eficientes, ¿no?, a la hora de utilizar esa energía eléctrica. No solo eso, sino que también el desarrollo de la tecnología del coche eléctrico hace que cada vez sea más necesario, bueno, pues eso, instalaciones de puntos de recarga rápida, instalaciones de puntos de recarga en todas partes de España. Pues habrá que imponerlos como se ponían las gasolineras antaño y evidentemente no es desde aquí, desde luego, desde este foro, desde el que decimos que tienen que desaparecer gasolineras y coches de combustión para que todo sea eléctrico, pero lo cierto, la realidad ante la que nos encontramos es que cada vez hay más coches eléctricos en el sistema. Es decir, cada vez tenemos menos cosas que funcionan mediante la tecnología de la combustión y más que funcionan con la tecnología eléctrica. Dada la capacidad de generación eléctrica de España, esto debería ser una buena noticia. Tenemos una ventaja competitiva ante estas nuevas tendencias. Pero de nuevo nos encontramos frontalmente contra el problema al que han querido tener los ojos cerrados todos nuestros administradores en los últimos años, porque efectivamente esos problemas que tenemos en nuestra red eléctrica están impidiendo el desarrollo de estas industrias. Pero no solo eso, las tradicionales, las que tenemos hasta ahora, Mercedes, y quiero tu opinión, lo que estamos viendo es que la información que teníamos periódica y a la que casi nadie le prestaba atención era: hoy ha tenido que parar la gran industria para evitar un gran apagón. Esta noticia, que se colaba, tú lo sabes, en los teletipos y que en ocasiones dábamos, en Libertad Digital solíamos dar siempre, eran informaciones que pasaban desapercibidas, que como mucho entraban en los breves dentro de la sección de economía, pero a la que no se le daba demasiada importancia. Y vaya si la tenía. Tanto la tenía que evidentemente el día 28 no bastó con que la gran industria tuviera que parar, ¿no? Sí. Y con lo que supone además para una gran industria tener que parar. Darle al botón de parar y hoy claro, no se produce. Porque eso no significa, ha vuelto la luz, lo volvemos a encender. No. Hay que encender una enorme maquinaria, unos hornos enormes. Son procesos que pueden durar muchísimas horas, muchos días, se pierde mucho dinero. ¿Y qué mensaje damos con esos parones a la industria que a lo mejor quiere implantarse en España? O sea, es un problema muy serio y efectivamente cuando pasó lo que pasó, que a veces parece que hablamos de los riesgos, pero no es un riesgo, es que es algo que ya ha pasado. O sea, ya ha habido un apagón de 14 horas en España, nos hemos ido a cero todos. O sea, no es un riesgo, es algo que está ahí y que ha pasado y que parece que todavía no se han puesto las soluciones adecuadas porque ni siquiera se ha entrado al fondo de lo que ha sucedido, ¿no? No solo eso, Mercedes, sino que no... Fíjate, yo en toda esta... Mira que llevamos programas hablando de la energía, hablando de los problemas, hablando en concreto de los problemas de la red eléctrica. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que seguimos elaborando informes, seguimos pendientes todavía de que alguien nos diga oficialmente qué fue lo que pasó el día 28, cuando ya los expertos todos han dado su veredicto y sabemos positivamente cuál es el verdadero problema que tenemos, que todavía no se haya planteado un incremento de la inversión. Yo no he oído al presidente del gobierno ni a la ministra de turno, a la ministra Gesen, decir: bueno, después de lo que pasó el 28 de abril queda claro que teníamos una red eléctrica obsoleta. Vamos a iniciar un programa de inversión extraordinario para poder modernizar la red eléctrica, empezando por un nuevo diseño de nuestra red eléctrica, la instalación de generadores de inercia, la puesta en marcha de cambio de tendidos que estén obsoletos. No he oído absolutamente nada.
No, Con lo cual, el problema que tuvimos lo podemos volver a tener. Claro, estamos todavía en la lucha de los culpables. Las eléctricas hacen su diagnóstico, han pedido medidas urgentes, se han implementado ciertas medidas por parte de Red Eléctrica, se han pedido cosas, pero bueno, que nadie quiere decir del todo, sí, es verdad, teníais razón, aquí esto no funcionaba. Claro, porque proponer un plan grande de inversión para mejorar la red eléctrica supondría levantar la mano y decir mea culpa, ¿no? Eso es, el mea culpa está detrás de todo y bueno, ahí siguen señalando, pues eso, señalando desde Red Eléctrica a los generadores que nos respondieron, los generadores diciendo no es que no respondimos, es que no teníamos cómo responder ante esa situación que se estaba creando, eso es lo que dicen ellos. Claro. Así que bueno, en ese momento estamos, pero bueno, que eso que ya pasó lo que pasó, o sea, ya tuvimos un apagón, ¿no? Si después de un apagón no tomamos medidas, ¿no? Con además el camino que tenemos hasta 2030, que es electrificar la industria, electrificar las viviendas, como bien has dicho, las calderas de gas natural se supone que en unos años no se van a poder instalar, a no ser que funcionen con gases renovables, pero bueno, la vía que más se habla es la eléctrica, o sea, la demanda va a crecer muchísimo, pues hay que estar preparados. Y no parece que estemos. ¿Sabes quién es el que está muy pendiente desde Europa de todo lo que se habla de España? Pues es alguien que desarrolla su actividad diaria en muchos días fuera de nuestras fronteras y lo hace muy pendiente también del sistema energético. Es profesor de economía, especialista económico, muy conocedor del sistema energético y además colaborador habitual de esta casa y en concreto de este programa. Javier Santa Cruz, ¿cómo estás? Eso último es lo más importante. Hombre, yo para mí desde luego. Yo sé que tus galones trascienden de la importancia de radio, pero para mí la más importante es que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues tratando de averiguar hasta qué punto tenemos que preocuparnos, Javier, de que el análisis de Bruselas, esos test de estrés sobre la seguridad energética que se ha desarrollado en Bruselas como preámbulo para la elaboración de ese borrador de la estrategia de seguridad económica, haya sacado los colores a España hasta el punto al que se los ha sacado, ¿no? Oiga ustedes, todavía están peleándose por saber quién fue el culpable de ese famoso apagón del 28 de abril que debió avergonzarles a ustedes y que fue noticia en toda Europa, pero es que nosotros, antes de que ustedes decidan quién fue el culpable, ya hemos encontrado una serie de vulnerabilidades dentro de su sistema que deberían ustedes ponerse a arreglar. Sí, y arreglarlas urgentemente, porque una de las prioridades en este momento de la política europea y también después de los últimos años de conflicto es asegurar las fuentes de suministro energético y que el propio sistema energético, no solo ya el sistema eléctrico, sino también tanto la parte de carburantes como de gas, funcionen en cualquier circunstancia y especialmente ante situaciones, pues sea de guerras, conflictos prolongados, cortes de suministro, etcétera. Entonces ahí es donde durante muchos años España presumió de tener, y la verdad es que era correcto, lo tenía, un sistema en conjunto energético, pero especialmente eléctrico, bastante blindado ante situaciones de todo tipo. De hecho, al final el apagón del año pasado es una situación que no se había dado nunca en la península. Sí, en algunas islas habíamos tenido problemas también recientes, pero todo eso que se podía presumir hace años ahora desde luego no se puede. Y entonces ahí hay una mezcla de tres elementos donde este ejercicio, ¿no?, que se hace desde Europa, pues deja entrever, aunque como siempre pues tiene que utilizar palabras diplomáticas para no encender todavía más los ánimos de lo que ya de por sí están caldeados. Por un lado está las interconexiones con el resto de Europa, que esto es uno de los elementos que tanto, sobre todo por la parte francesa, nos ha costado mucho y seguirá costando, y de hecho si hay algún tipo de interconexión, por ejemplo el caso de lo que se estaba proyectando con el hidrógeno, será porque es beneficioso para Francia y no para España. Entonces, en ese sentido, pues estamos peleando siempre por lo mismo. Ya llevamos muchos años hablando, por ejemplo, de la interconexión del Golfo de Vizcaya, que está en tramitación, está en ejecución y que va a costar mucho más de lo que estaba proyectado.
Luego, en clave interna, tenemos un problema muy serio si desconectamos las nucleares, es decir, el problema de acabar con fuentes de suministro estables, recurrente, seguras desde el punto de vista de la operación del sistema, pues es absolutamente desquiciante. O sea, no tiene que pasar el año 2026 sin tener un poco más de certeza en este punto. Y luego, en términos generales, también ya no solo hablando de electricidad, sino de su papel en el conjunto del sistema energético. Tú comentabas antes la creciente presencia de la electrificación, ¿no? De un consumo eléctrico en porcentaje del total del consumo de energía que va creciendo. De hecho, la proyección es que pase, ahora mismo estamos en torno a un 22-23%, que suba 10 puntos, en torno al 34%, que es el objetivo del Plan de Energía y Clima famoso. Entonces, si esto termina siendo así, cosa que lo dudo después de ver los últimos movimientos de estos 2-3 años, pues también eso lo que tenemos que ver es qué pasa en la otra parte, qué pasa con el consumo de carburantes y qué pasa con el consumo de gas. Y desde luego una de las cosas que parece bastante clara es que España va a tener que consumir más gas natural en los próximos años. Eso significa vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro, también viendo quiénes son nuestros proveedores y viendo qué pasa con los precios internacionales de esta materia prima. Entonces, en estas coordenadas es donde nos estamos moviendo y, como siempre, pues intentando dar patada hacia adelante con los problemas y no solucionarlos. A la luz del informe elaborado por la Unión Europea, uno podría pensar, Javier, que hay alguien que está preocupado por cómo funciona el sistema en España. Y hay quien podría pensar que lo que debería estar haciendo España es tratando de solucionar esos problemas. ¿Crees que hay una inquietud por parte de nuestros socios europeos de que España empiece a hacer sus deberes en materia energética y comience, por ejemplo, por actualizar una red eléctrica que ha demostrado estar obsoleta? Hombre, yo creo que desde el punto de vista político sí, porque en el fondo, aunque nunca se vaya a producir una unión de los mercados energéticos europeos, cosa que es bastante difícil, al final tienes que hacer discurso, ¿no? Y el discurso tanto de la Comisión como dentro del Consejo Europeo, incluso el Parlamento, es decir, las instituciones europeas sí que se preocupan por lo que pasa en España, porque sobre todo lo que pasa en España tiene también influencia sobre un socio europeo que es Portugal. Es decir, no olvidemos que el sistema ibérico es conectado, es decir, España, la península ibérica y España-Portugal. Luego también tiene algunas consecuencias sobre el sur de Francia. Recordemos lo que pasó con el apagón, porque al final, cuando hay una línea conectada y se produce una situación de esas, una subida de tensión como los picos de tensión que se produjeron, pues eso influye sobre aquellos, aunque sean pocas, las interconexiones que hay. Pero siendo sinceros, hay realmente dos preocupaciones más importantes que esa, desde el punto de vista de los socios europeos, para con España. Por un lado está el que saben perfectamente, y todos sabemos, yo creo que a estas alturas, después de bastantes meses, qué está detrás del apagón, ¿no? O sea, cuáles son los determinantes técnicos de por qué se produjo el apagón. Pero claro, eso implica una cantidad de miles de millones de euros en indemnizaciones, en seguros y en compensaciones, incluso en posibles pleitos, que esto es un problema estrictamente de ese calado. Es decir, no hay ninguna duda, o hay muy pocas dudas desde el punto de vista. Esto es importante, Javier. De qué es lo que pasó, claro. Entonces, esto es un poco la discusión que se tiene, sobre todo en los países anglosajones, por ejemplo el caso de Estados Unidos, cuando hay una catástrofe o cuando hay un fallo, sobre todo cuando hay fallos humanos que implican cientos de miles de millones en compensaciones, ¿no? De dólares en multas, en sanciones, en compensaciones, en seguros, tal. Entonces esto, aunque obviamente es una escala mucho más reducida, pero al final eso es el problema que tenemos, ¿no? O sea, cuánto hay que pagar y pues cuál es el coste total de estar casi 24 horas sin luz, ¿no? Entonces, eso es una preocupación, porque eso puede ocurrir en otros países europeos y, por tanto, lo que ocurre con España pues puede ser algo que pueda
ser que pueda replicarse por cualquier circunstancia, es decir, por fallos internos de los sistemas eléctricos de cada uno de los países, o por un fallo en una interconexión, o por otras razones. Entonces, es más el efecto señal, ¿no?, que manda a estos países. Y luego, por otro lado, está el que ya desde hace años se abandonó o se dejó en un segundo plano el interés inversor por el desarrollo de renovables en España. De hecho, lo que tenemos es más fondos internacionales, fondos no europeos, que fondos de origen europeo o capital de origen europeo a la hora de meterse dentro del sector, más aún teniendo una crisis de rentabilidad como tenemos desde hace ya un mínimo un año, casi desde el apagón, pero incluso desde antes ya se arrastraba esta situación. Y de hecho, lo que le preocupa a algunos países europeos es que el experimento español con las renovables pues no termine siendo lo satisfactorio que se esperaba, y luego ya, si a eso le sumamos que algunos países tenían interés económico específico en lo que estaba pasando con las renovables en España, y concretamente por el decreto famoso de cuando se modifican las primas a las renovables y nos llevan a arbitrajes, pues juntamos todas esas cosas y eso es lo que realmente más les preocupa. Javier Santa Cruz, te tengo que agradecer mucho tu análisis con ánimo de lucro en un asunto que yo creo que es capital para nuestra economía y para nuestros propios intereses, y también para no tener que aprovisionarnos de velas para este año. Quién sabe si nos volverá a tocar. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Mercedes, también muchas gracias a ti. Gracias. Te libero ya, te dejo que vuelvas a la redacción. Y Rubén, tú y yo nos quedamos porque vamos a mandar a nuestros oyentes al informativo de la 1, y a la vuelta tendremos, evidentemente, el repaso a los mercados. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en riguroso directo en Radio Libre Mercado, en Con Ánimo de Lucro, y es momento, como todos los días hasta ahora, de abrir página de mercados. No me cansaré de decirlo, vaya arranque de año que estamos viviendo en los mercados, con una montaña rusa diaria. Teníamos a nuestro indicador por encima de los 17.800 puntos esta mañana a primera hora. En este momento 17.680, con una caída del 0,04%, prácticamente plano, pero en negativo, después de abrir con grandes subidas a primera hora de la mañana. En este momento Repsol, Enagas e IAG encabezan las salidas con un 1,50, las subidas con un 1,54, un 1,55 y un 1,42% de subida respectivamente. Entre las compañías que más bajan hasta ahora, Acciona Energía un 2,69, Banco Sabadell un 2,16 y Acerinox un 1,95%. Esta es la fotografía fija que nos ofrece el mercado español hasta ahora, y que, como les decía, cae muy ligeramente, plano, unas décimas en negativo, pero después de haber subido con fuerza a primera hora esta mañana, cuando entrábamos con Federico Jiménez Los Santos Es la Mañana de Federico, para dar el resumen de bolsa, estábamos hablando de un indicador por encima de los 17.800 puntos, un indicador que empezaba a soñar con la conquista de los 18.000 puntos. Vamos a ver si los terminaremos de ver o no. Lo que yo no sé si los ve o no los ve, si cree que vamos a llegar a los 18.000 este año, o a lo mejor en los 6 primeros meses del año, es nuestro compañero José María Luna, asesor de Luna y Sevilla Asociados, y uno de los timones en materia financiera y bursátil de Con Ánimo de Lucro. José María, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Pues no sé si timón o timonel, pero desde luego sí que... Mejor al timón. No sé si timonel, pero ahí estamos, tratando de dirigir el barco a buen rumbo, sin duda alguna. Sí, o por lo menos ayudarnos a interpretar los movimientos de mercado que tenemos en un entorno como el que tenemos, José María. Es increíble, ¿no? Arranca 2026, tenemos intervención de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. Ya empezamos con una materia prima tan importante como es el petróleo, y con lo que puede suponer, ¿no?, para el escenario mundial, que Venezuela empiece a disparar su producción de petróleo respecto a las cifras actuales. Tenemos tensión en Irán, Estados Unidos coqueteando con la idea de intervenir en Irán después de que Irán haya tratado de aplastar las protestas con a sangre y fuego, ¿no? Y aún así las protestas continúan en Irán. Parece que se está moviendo mucho la situación en este enclave tan importante también para
para el petróleo y tan importante para los intereses geoestratégicos internacionales. El conflicto en Ucrania, que todavía no ha terminado con esa invasión rusa y que Donald Trump, quien prometió que traería la paz a Ucrania, todavía no ha cumplido esa palabra. Tenemos además los indicadores en máximos, el IBEX 35, como decía yo al principio, soñando con la conquista de los 18.000 puntos. No sé, ¿tú cómo lo ves? Yo, ¿cómo lo veo? Lo veo apasionante. Con este escenario, ¿dónde nos metemos? Lo veo apasionante y lleno de oportunidades, Luis Fernando. A ver, esas oportunidades, ¿dónde las vemos? Pues mira, las veo en muchos sitios, en la parte de renta fija y en la parte de renta variable, y no digamos en el tema de los metales, por supuesto metales preciosos. Fíjate, voy a intentar hacer una recapitulación de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado casi todo el rumor, el ruido, el miedo procedía de la parte de los aranceles, ¿no? Los aranceles como una forma de entrar en guerra a Estados Unidos con el resto del mundo, y el miedo sobre todo a nivel económico que supusiera una inflación que se descontrolara. Bueno, pues ayer conocíamos el dato de inflación en Estados Unidos y fue un dato que lo que invita a pensar es que, lejos de que la inflación se descontrole en la parte de Estados Unidos, así no está ocurriendo. La inflación es verdad que está por encima del objetivo que se marca la Reserva Federal como Banco Central, por encima del 2%, pero estamos hablando de una inflación que se está moderando en crecimiento. Es decir, que todos esos miedos que se tenían en torno a la guerra comercial, todos esos miedos a Trump en cuanto a la política, como él entiende la política, con esto no estoy tratando de justificar a Donald Trump, sencillamente tratar de darle una lectura a nivel inteligente, a nivel de inversiones, pues todos esos miedos no se tradujeron ni en caídas en bolsa, ni en una situación de hiperinflación, ¿de acuerdo? Este año no toca el tema arancelero, de hecho hoy conoceremos si los aranceles se seguirán aplicando o no. Hoy lo que toca, o probablemente lo que toca a lo largo de todo este ejercicio, sea la parte geopolítica. Luego ya veremos, según se vayan acercando las elecciones a mitad de mandato, probablemente haya otros frentes que se vayan abriendo en Estados Unidos. Pero ahora es la geopolítica. Sí. Y mucha gente piensa que se va a disparar el precio del crudo, que quizás se cierre el estrecho de Hormuz, que Estados Unidos a dónde va a ir, que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Volvemos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Estados Unidos, o en este caso la administración Trump, hay que entenderla desde el punto de vista de como un negociador. ¿Cómo negocia? Con palo y zanahoria. Palo, te amenazo, y luego la zanahoria. Vas por el buen redil, por donde más o menos queremos que vayas, y al final, bueno, pues conseguimos todo lo que queremos para la economía y que no se descarrile ni la inflación, ni el crecimiento económico, y mucho menos los mercados de capitales. No creo que vaya a repuntar excesivamente el precio del crudo, no creo que se vaya a cerrar el estrecho de Hormuz. Es más, probablemente el precio del crudo vaya a caer, y eso es una muy buena noticia para los mercados, tanto de deuda, sobre todo deuda privada, y para la renta variable. ¿Y el oro qué? Pues el oro, mientras los estados quieran seguir gastando, y es uno de los motores para que crezca este año por más gasto público, pues el oro no cabe la menor duda que lo podrá seguir haciendo bien. Por eso que, más allá de la rumorología, si no se descarrila el crecimiento económico y no sube la inflación, el ejercicio con tanta liquidez que hay en el sistema financiero no debería de ser malo para invertir en renta variable y en renta fija privada. Y el último apunte, si me permites. Sí. Eso sí, que la gente o el inversor que nos esté escuchando, cuando invierta en bolsa, que esto lo tenga grabado a fuego. No es un año para estar solo en tecnología. No. Hay muchos otros valores, más allá de la tecnología, que ya lo están haciendo bien y que lo van a seguir haciendo mejor en relativo frente a la propia tecnología. Tengo que decir que comparto contigo el análisis de que es probable que veamos no subidas del crudo, sino bajadas, ¿no? Si resulta que a partir de ahora empieza a haber más petróleo en circulación del que había, pues lo lógico es que si la oferta aumenta, los precios bajen. Pero bueno, tendremos que verlo porque el escenario internacional con lo que tenemos en Irán es extraordinariamente complejo. Siempre habrá que verlo. Luego otro punto de incertidumbre es lo que está pasando con la Reserva Federal norteamericana, ¿no?
Esto ya está descontado, esta crisis ya la han descontado los mercados, están ya pensando más bien en el próximo gobernador de la Reserva Federal y su más que previsible política laxa en tipos de interés. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el mercado, en cierta manera, sí está descontando este enfrentamiento que se mantiene, porque no es nuevo, entre Trump y Powell, ¿de acuerdo? Es más, Donald Trump lo que pretende es que ni siquiera Jerome Powell, cuando deje su mandato ahora en mayo, forme parte dentro de esta institución monetaria. Esto último que acabo de decir, podría hacer que durante un cierto tiempo existe el riesgo de que no tuviéramos a alguien al frente de la propia Reserva Federal norteamericana, con lo cual sí que podría generar un ruido en cuanto a que el mercado ahora mismo está descontando ruido político, pero probablemente sí bajada de tipos de interés en el primer o segundo trimestre de este año, al menos de un 0,25%. Claro, si esa pugna política retrasa que la nueva persona que esté al frente de la FED, aunque conozcamos el nombre, pero no pueda estar dirigiendo la propia institución monetaria, que no lo olvidemos que es un conjunto de entidades financieras, de entidades de bancos centrales como gobierno federal o banco federal, sí que podría eso generar volatilidad en el mercado. Pero, Fernando, me quedo un poco con las últimas palabras de Trump a Jamie Dimon de JP Morgan, que Jamie Dimon decía que este retraso o esta lucha puede generar inflación y puede incluso hacer subir los tipos de interés. Y Trump ha sido muy claro, ha dicho, no lo creo. Y yo no me gustaría ir contra la Fed, pero en estos momentos no me gustaría ir contra Trump a nivel financiero, con lo cual quiero pensar que más allá del ruido político, que sí que es verdad que es lamentable la injerencia política en instituciones independientes, pero la realidad va a ser muy tozuda. Y es que la situación de menor crecimiento económico, menores datos o enfriamiento del mercado laboral norteamericano y una inflación que se contiene, al final, sea quien fuere la persona que dirija la Reserva Federal y en ese pool de bancos federales o bancos centrales, tomarán la decisión, yo creo que es la más coherente, y es que los tipos de interés, en lugar de estar en situación neutral, puedan ser una situación más, digamos, más laxa. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo y aquí lo contaremos siempre con tu ayuda. José María, muchísimas gracias. Nada, un placer. Cuidaros mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y después de repasar toda la actualidad de mercados y hacerlo con ayuda de José María Luna, pues tengo la gran alegría de recibir en el estudio a Nuria Richard. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año, Amalio, feliz año, nuestro técnico Luis Fer. Estamos a día 14, creo que todavía podemos felicitar el año. Tú y yo no nos habíamos visto en este estudio. Claro, yo es que al que no he visto le voy a felicitar, aunque sea Julio. Que se preparen. ¡Feliz año! Hombre, si te tenemos en el estudio, Nuria, es porque... porque me echabais de menos. Y economía para quedarte sin amigos también. No podemos no contar con uno de los programas económicos emblemáticos de esta casa y que tiene un éxito abrumador, arrollador, y es que contáis muy bien las cosas y es una delicia escucharos. Y yo lo que quiero saber es qué podemos escuchar. Que nos lo pasamos bien y disfrutamos. Hombre, claro. Que es básico. Y nos gusta el enfoque. Pues mira, vamos a poner... Hay mucho al que no le gusta y no sería nuestro amiguito, ¿no? Claro, pero la gente ahora mismo está predispuesta a quedarse sin amigos. Creo que es un buen momento, ¿verdad? Vivimos un buen momento en el que ciertos mamarrachos están del otro lado. Sí. Que además dicen cosas que es verdad que en todas las épocas... Cada vez está más claro que están del otro lado. Sí, y en todos los momentos y en todas las épocas ha habido gente que son líderes y que son, pues eso, charlatanes, que bueno, pues que decían disparates, pero desde el lejano oeste hasta nuestros tiempos, pero la gente sabía situarlos. Pero ahora lo que pasa es que estos charlatanes son referentes de nuestro mundo progre, crean mitos progres, que es un libro que yo recomiendo, de Michael Hueber, y precisamente ¿Da la referencia? ¿Mitos progres? Mitos progres, de Michael Hueber.
Me lo apunto, y no lo tenía. nosotros lo hemos tratado en Economía para quedarte sin amigos con Santiago Navajas, nuestro querido Santiago Navajas, y también lo comentaremos en No te equivoques con Manuel Llamas. El libro está fenomenal. A mí la parte que más me gusta es la primera, que habla de los mitos del racismo. Ya sabes que en Estados Unidos todo esto del wokismo arrancó con lo de los asesinatos por el color de la piel. Sí. Que luego, y entonces lo que hace el autor es que empieza analizando los casos más emblemáticos que fueron de los que opinaron desde el presidente de los Estados Unidos, jueces, actores, es decir, que se mataba a los negros por ser negros, y empieza a desmontar precisamente esos mitos. ¿Los policías mataban o tenían el gatillo más fácil para matar a los negros o no? Y va desmontando, aparte de los juicios en los que además toda la opinión pública estaba a favor de la víctima negra, o sea, había campañas brutales, pues con todo y eso, al final las pruebas, en muchos casos, en los más emblemáticos, daban la razón al policía blanco. Claro. De hecho, hay más blancos que mueren a manos de policías norteamericanos que negros. Pero ya sabes que en estos momentos domina el relato. Desde luego que domina el relato. Salvando todas las distancias, es algo parecido a lo que pasó en España con Juana Rivas, ¿no? Se construyó un relato y aunque todas las pruebas operaban en contra de Juana Rivas, hasta un presidente del gobierno como fue Rajoy dijo entender a la pobre Juana. Sí, ¿no? En este tipo de casos es un escándalo. En el caso, por ejemplo, de Rejón o de que Yolanda Díaz protegió. En cambio, ahí el machismo ya funciona de otra forma, ¿no? Y el feminismo de otra forma. No son machistas, claro, o el machista que había dentro de las filas del PSOE, que creo que todavía sigue a sueldo. Ahí también, bueno, pues vamos a ver. Pero bueno, la gente se cree unos charlatanes, se cree unos discursos muy locos, y no sé por qué además en este momento en que estamos todos más informados y podemos contrastar además más las noticias, pues siguen funcionando. Bueno, hablamos con Santiago Navajas de estos mitos progres y del wokismo y de cómo opera en España. Él lo vive y lo ha sufrido en sus carnes en la universidad y en el instituto. Nos lo contaba así. Bueno, hizo una serie de planteamientos sobre uno de los mitos que trata Michael Huemer en su libro, que son los mitos de género, sobre el transgenerismo, que es el género. Inmediatamente empapelado la facultad con su nombre, acusándola de transfoba, que era absolutamente falso. Pero es que, como comentábamos antes, se impide cualquier tipo de debate. Y en la universidad anglosajona es mucho peor, porque incluso te despiden o no te contratan, porque allí, como tienen uno de los dogmas, es que el dogma de la diversidad, pero no es el de la diversidad intelectual, que debería de estar en los centros educativos. Cada vez hay menos diversidad intelectual, cada vez todo el mundo piensa de la misma forma, escorado naturalmente hacia el izquierdismo, y lo que se predomina y lo que se intenta promocionar es la diversidad, pero racial, sexual, etcétera, aunque no tengan los méritos académicos suficientes. Entonces se prefiere, por ejemplo, a una mujer negra frente a un candidato blanco, porque así se tiene más diversidad de sexos en los departamentos. En mi caso, por ejemplo, hace muchos años me dijeron que no podía estar en la comisión de selectividad porque era un hombre, y como se ha implantado la cuestión de que tienen que ser órganos paritarios, pues que yo no podía entrar. A mí me hubiese encantado que una mujer estuviese en esa comisión de selectividad, pero si hubiese tenido, claro, más méritos académicos que yo, más libros, más artículos, etcétera. Empezaba hablando de un caso de una compañera suya en la que defendió que existen dos sexos, y se empapeló toda la universidad con su nombre. Luego, en otro momento del podcast, nos cuenta que a él le han metido alumnos infiltrados en sus clases para grabarle y poder difundir esas palabras que diga Santiago, esos discursos que ellos consideran que son de odio. O sea, es decir, una persecución. Es una persecución, y además contra el sentido común. O sea, sí. Hoy día películas tan icónicas como La vida de Brian estarían prohibidas. Sí. Bueno, de hecho, los Monty Python tuvieron que rectificar un montaje que iban a hacer en un teatro de Londres porque les pidieron rectificar. Mira, esto no lo sabía. Sí. Les pidieron rectificar con el personaje de Loretta, claro. Amigo, claro. La lucha es un símbolo de la lucha contra la realidad, ¿no? Eso que decían en la propia película, ¿no? Lucharemos, hermana, por tu derecho a parir.
Pero si no tienes matriz, ¿dónde vas a gestar el feto? ¿En un baúl? Dice, pero bueno, en Pues cualquier es todo caso, diálogo, sí, lucharemos por tu derecho. Y dice, no, lo que vamos a luchar es contra la realidad, ¿no? Era la conclusión. Es muy curioso, pero es el mundo en el que vivimos, lamentablemente. Aunque yo creo que tarde o temprano esto llegará a un momento en el que será insostenible. Sí, que se pasarán tanto girando la tuerca, apretando los tornillos a la gente, que saltarán los engranajes. Sí, sí. Bueno, pues como estamos poniendo hoy deberes de los programas que hemos emitido esta Navidad... Sí. Pues yo recomiendo, por supuesto, este con Santiago Navajas, pero también recomiendo uno con un cazador de frío, con un climatólogo que tiene el récord de frío en España. Menos 35,8. Eso fue pues un día de Reyes de el año 2021. Fue un evento, digamos que para que se den este tipo de fenómenos requieres cielos despejados, es decir, estabilidad total. Si hay nieve en el suelo es mucho mejor porque la nieve aísla. Quiere decir, el terreno, la tierra, por así decirlo, siempre produce calor, siempre. Entonces, si te cae una nevada, esa nieve aísla el calor que produce la tierra. Entonces, la masa de aire en contacto con la nieve enfría mucho más rápido y mucho más de forma efectiva. Entonces, si tienes un día despejado en invierno, nieve en el suelo, cuanto más reciente sea la nieve, mejor. Es decir, la típica nieve polvo que aman los esquiadores en general para esquiar es ideal para estas cosas. Y ausencia de viento, eso es clave. Si tienes viento, se fastidia el asunto. Pero si no tienes nada de viento, pues empieza el congelador. Y este es un fenómeno que yo investigando, es porque, digamos, cuando me formé el máster en meteorología, mi trabajo fin de máster versó sobre esto. Y bueno, haciendo un registro histórico de este tipo de fenomenología, los americanos la conocían muy bien, pero en Europa los primeros registros de este tipo de fenómenos fue en la Segunda Guerra Mundial, fueron los alemanes. Hay una dolina, hay una depresión parecida a estos House en una zona del sur de Alemania, y no sé si por la gente que vivía allí o por lo que fuera, los alemanes se dieron cuenta de estos fenómenos, que se alcanzaba muchísimo frío, y utilizaban esas dolinas para hacer pruebas con los tanques en la campaña de Rusia, para testar el funcionamiento de la máquina bélica, en general todo lo que tenían, para la campaña en Rusia, donde las temperaturas eran también sumamente bajas. Menos 35,8. Escuchábamos a Miguel Iglesias, que es un conocido climatólogo que estuvo en Economía para quedarte sin amigos, y él y sus compañeros, con un equipo que se pagan de su bolsillo, estaban buscando la temperatura más baja de España y la encontraron, menos 35,8. Y se encuentra en una especie de piscinas de aire frío que se crean alrededor de la nieve, se crean unas hondonadas y en esas hondonadas se concentra ese aire y creo que cuando entras es como si te metieras en agua helada y bueno, pues imagínate. Pues casi 40 grados bajo cero es una barbaridad. Es una barbaridad. La verdad que es súper interesante toda la charla y nos decía, por supuesto, esto del cambio climático, pues es un gran escéptico, dice que no daba un euro por lo que sucederá en España con la climatología o en el mundo dentro de 50 años, que es absurdo. También nos hablaba de la manipulación que hay en todas las mediciones, de los intereses creados alrededor de la meteorología, pero sí que se ha observado que va a pasar esto. En general, un incremento de temperatura implica que las masas de aire tienen más capacidad para almacenar vapor de agua, y por tanto debería repercutir en un aumento de las precipitaciones. De hecho, lo que se está viendo es que en zonas polares, donde antaño no precipitaba apenas porque hacía muchísimo frío, como se está calentando, empieza a precipitar algo, que no era nada habitual. Y eso repercute también en nuestras latitudes. Lo que se está viendo o lo que se está percibiendo, que es lógico, teniendo en cuenta ese incremento de las temperaturas, es que la primavera y el otoño cada vez son más pequeñas. Cada vez tenemos más invierno y más verano, y menos primavera y menos otoño. Y eso repercute en las precipitaciones. Digamos que a nivel anual, es decir, a nivel análisis anual de precipitaciones, la tendencia no es significativa ni para arriba ni para abajo. Lo que quizás se está observando, aunque no tengo números, no hay un estudio con números físicos que te permitan caracterizarlo cuantitativamente, es que se están produciendo más o menos las mismas precipitaciones, pero a lo mejor se compactan más en el tiempo. Es decir, antaño a lo mejor tenías, imagínate, en 365 días, vamos a poner 150 de lluvia y 150 que no, y ahora lo que se está viendo es que a lo mejor no tenemos 150, tenemos 75 o 100, menos días de lluvia, pero esos días de lluvia son más significativos los acúmulos. Bueno, pues muy interesante. Muy interesante todas las conclusiones, ¿eh? Sí. Además es que decía que precisamente el ser humano, si tiene alguna capacidad, es la de la adaptación. Claro. Y por ejemplo los neandertales que sobrevivieron,
precisamente fueron los que venían de África, los que fueron capaces de adaptarse al calor. Estamos ante una subida de la temperatura, pero eso para el ser humano no supone nada, en el sentido de que nos vamos a adaptar. De hecho, en algunas zonas, siempre lo hemos dicho, en Siberia se estará un poco mejor. Y siempre a lo largo de toda la historia de nuestro planeta, pues ha habido especies pues que no han sabido adaptarse a esos cambios de temperatura, otros sí. Es decir, estamos en constante cambio. Hombre, que los ciclos que hemos sufrido la humanidad desde el principio de los tiempos, en las etapas más cálidas se ha prosperado más, las civilizaciones han sido mucho más prósperas y han avanzado más, y en las etapas más frías, la de la Edad Media, fueron épocas de estancamiento, de mayor pobreza, de mayor necesidad, ¿no? Parece que es evidente que si viene el calorcito es bueno, pero luego lo impresionante es que te preocupe, que digas que esto hay que frenarlo, pues si no va a ser un desastre, y que pongas medios para frenarlo sin saber si lo vas a frenar. Si esto es una época cerrada, si va a durar mucho, si por supuesto descartado que esto corresponda a la acción del hombre. Rápidamente, ¿esta semana? Esta semana vamos a hablar de Antonio Maura, que a final de diciembre, a mediados de diciembre, se cumplió el centenario de su muerte y nadie ha reivindicado a nuestro gran político liberal. Pues Antonio Maura para esta semana. Con Roberto Villa, un grande. Y deberes, los que nos hemos perdido estas Navidades, el que se lo haya perdido. Todos los sábados en plataformas y los domingos en el radio. Fenomenal, pues muchas gracias. Y a ustedes no se lo pierdan, y con nosotros, como siempre, mañana a las 12.